Hablamos de circuitos eléctricos y específicamente vamos a hablar de circuitos eléctricos domiciliarios. ¿Qué es lo que necesitamos saber inicialmente para poder abordar este concepto? Los elementos fundamentales en un circuito eléctrico domiciliario, en este caso, son tres. Fundamentalmente, la fase, que es un conductor por donde la corriente ingresa. Habíamos dicho que los materiales conductores tienen ciertas características y la característica fundamental es que están constituidos prácticamente de elementos metálicos. El punto número 2 sería el neutro, es así conocido como el conductor por donde sale la corriente ya utilizada. Es decir, el neutro va a tener la función específica de transmitir esta corriente hacia el otro elemento que yo quiero prácticamente utilizar, ¿no? El punto número 3 vendría a ser la tierra o la conexión tierra, ¿no? Que es el conductor de protección que envía las descargas eléctricas a tierra. Sabemos que prácticamente la corriente eléctrica no precisamente es constante en muchos aspectos. O el elemento eléctrico que yo quiero utilizar o quiero encender o quiero hacer prácticamente un uso no tiene las mismas condiciones de corriente eléctrica que otros de mayor necesidad, digámoslo así. Entonces, la Tierra es la parte de protección para enviar estas descargas eléctricas directamente a la Tierra, ¿no? Hacia el centro de gravedad. Vemos algunas características en los cables y en este caso en los enchufes, ¿no? Con la conexión tierra principalmente, que hemos observado en varios elementos electrónicos. Seguimos. Un circuito común en un hogar está distribuido de diferentes partes, de diferentes formas, ¿no? Y tenemos lo más sobresaliente en un circuito eléctrico, estas características que nosotros observamos acá, ¿no? Tal vez esta es una conexión en focos o en lámparas y tenemos acá algunos enchufes, ¿no? Es lo más común que podemos tener. Pero hay ciertas condiciones también que se deben seguir para poder utilizar de manera efectiva y sobre todo protectiva, o sea, proteger la condición domiciliaria. A ver, el primero es el medidor. El medidor es quien se encarga de registrar el consumo de energía eléctrica en el hogar. El medidor estará compuesto por su lector numeral y obviamente las características propias y específicas de este elemento. Volvemos a decir, registra el consumo de energía eléctrica del hogar. Seguimos. El punto número 2 vendría a ser la caja de distribución. La caja de distribución reparte la corriente eléctrica en todo el hogar. Es decir, sí o sí, cualquier conexión eléctrica y cualquier distribución de corriente pasa por esta caja de distribución. Tenemos en distintos tamaños y en distintas formas, dependiendo cuántos sean los niveles de una casa, por ejemplo, o tal vez tomando en cuenta cuántas habitaciones existen en esta, ¿no? Y las características propias de esta. Tenemos el tercero, el automático, o también conocido como palanca en algún momento, ¿no? Que es quien se encarga de limitar el uso y evitar que existan tal vez accidentes en muchos aspectos, ya que cuando se produce un cortocircuito y sobrepasa el límite de consumo, el automático es prácticamente como su nombre lo indica, ¿no? Quien evita el paso nuevamente de la corriente eléctrica. Tiene un punto de entrada, un interruptor general, después tiene un interruptor diferencial y un conjunto de automáticos que pueden estar distribuidos por varias funciones, no sé, pueden ser focos del primer piso, por ejemplo, enchufes del primer piso y acá focos del segundo piso, enchufes del segundo piso. Entonces,
¿Para qué me sirve esto? Principalmente para poder ser ordenado en la distribución de los cables y que no esté todo enlazado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucha iluminación en un piso determinado y si pasa algo en un cortocircuito en esta iluminación, no tendría que afectar directamente a los enchufes de este mismo piso o viceversa. Si es que algún elemento electrónico produce un cortocircuito en el momento de su conexión, no tendría que afectar directamente a la conexión de las lámparas, ¿no? Y esto, vuelvo a decir, es de manera más que todo protectiva, protege en realidad a toda la conexión eléctrica para que no existan mayores daños ni mayores gastos en el aspecto de, por ejemplo, cuando una conexión eléctrica pueda producir un cortocircuito y dañar otros artefactos eléctricos muy importantes en nuestra casa. Tenemos el punto número 3, que es los tomacorrientes, ¿no? Es donde se introduce el enchufe del artefacto eléctrico y también donde se encuentra el neutro fase y la conexión tierra que habíamos dicho, ¿no? El tomacorrientes es prácticamente una de las conexiones más importantes en un domicilio, ya que a través de esta damos utilidad y funcionabilidad a los elementos electrónicos que queremos utilizar y que son más frecuentes en nuestros domicilios, ¿no? Lo que podemos observar en el gráfico es una toma puesta a corriente tierra, por ejemplo, en la condición de que nosotros los humanos somos prácticamente conductores de la electricidad. Entonces, en esa conexión inferior observamos que la persona estaría actuando como conexión tierra, ¿no? En el enchufe de dos orificios, principalmente. Hay una necesidad específica en la conexión tierra, que generalmente se puede producir desde el elemento electrónico o también desde un simple movimiento o un contacto con el ser humano. En algún momento hemos tenido nosotros choques, contactos con algunos artefactos eléctricos y hemos observado que el cambio de energía eléctrica y el contacto con esta nos ha producido una reacción energética también, ¿no? Es por eso que la mayoría de los elementos electrónicos en los últimos tiempos, por protocolos de seguridad, tienen ya este tercer orificio que es prácticamente la conexión tierra necesaria para evitar este tipo de accidentes. La instalación compuesta a tierra tiene esta funcionalidad de este tercer orificio para generar ese bloqueo respecto a una descarga eléctrica que podría ocurrirse con este usuario, ¿no? De este elemento, en este caso una lavadora. Hablemos de los interruptores. Son los que permiten abrir o cerrar el paso de la corriente en algunas ramas del circuito eléctrico. Los interruptores prácticamente es el contacto final para cerrar este circuito y dar paso a esta conexión eléctrica y a esta condición de encendido de una lámpara, por ejemplo, ¿no? Permiten abrir o cerrar el paso de esta corriente en algunas ramas de un circuito eléctrico. Listo. Algo que también debemos tomar en cuenta en un circuito eléctrico domiciliario es principalmente que cuando se habilita el paso de energía eléctrica se realiza a través de ciertos conductores, habíamos hablado. En este caso son los cables eléctricos. Estos cables eléctricos por defecto y dentro de nuestro entorno son prácticamente de cobre, podemos asegurar en un 95 o 100% inclusive. El tipo de corriente que se recibe a través de este suministro de energía eléctrica es corriente alterna, que de eso vamos a hablar después, ¿no? La instalación domiciliaria, como observamos en el gráfico, tiene una principal función. Dentro de esta función
aparte de transmitir la corriente eléctrica y generar prácticamente el uso de varios elementos electrónicos, también debe contar con una serie de requisitos que los que se encuentran prácticamente en las líneas que observamos, eh, por lo menos necesitan bifilar, es decir, con dos cables, ¿no? Al que se denomina una condición monofásica. Las líneas reciben varias designaciones que se pueden tomar en cuenta de acuerdo a su funcionabilidad. Vamos a hablar de eso. Ahora sí. Dentro de la aplicación de estas instalaciones vamos a ver también las líneas que reciben ciertas designaciones, habíamos dicho, ¿no? Una de ellas es la línea de alimentación. La línea de alimentación prácticamente es la que vincula la red de la empresa que brinda el servicio con los bornes de la entrada del medidor. Fíjense, entonces para mi alimentación está acá la conexión eléctrica de la empresa y va a llegar hasta mi medidor de energía. Entonces, esa conexión se llama de alimentación. Después tenemos la conexión principal, que es prácticamente la que vincula los bornes de la salida del medidor, estamos acá en el medidor, con los bordes de la entrada de los equipos de protección y maniobra. Cuando hablamos de protección habíamos hablado específicamente del tablero, ¿no? Entonces, esta conexión, así sea corta, es la conexión principal, porque a través de esta voy a poder deducir cuál es la capacidad máxima de esta conexión eléctrica domiciliaria. Seguimos. La seccional es la que vincula los bornes de salida de un tablero con los bordes de entrada del próximo circuito, ¿no? O sea, estamos ingresando al tablero, dice, y posiblemente acá no solamente exista una conexión, sino varias. Habíamos indicado podría ser de enchufes, tal vez podría ser una exclusivamente de la ducha, por ejemplo, ¿no? Eh, También las lámparas y otras conexiones muy importantes que nosotros tenemos en cada domicilio. Entonces, la seccional es la que vincula estos bornes con el tablero y la entrada ya al siguiente paso, ¿no? Estamos acá en la seccional. Finalmente, de circuito. Es la que vincula estos bornes de salida con el último tablero y esta conexión con estos aparatos de consumo. Entonces, al salir del tablero yo necesito llevar a un equipo, ya sea desde una lámpara simple o una lavadora, un refrigerador y demás. Les decía, de acá también parte para una situación, por ejemplo, de una ducha. ¿Cuán importante es esta situación de circuito? Principalmente porque estoy ya redistribuyendo esta conexión eléctrica de acuerdo a la cantidad de importancia que tiene cada elemento y cada equipo en este aspecto, ¿no? No es lo mismo encender unas lámparas para un cierto piso, digámoslo así, que llevar una conexión para una ducha, ¿no? Sabemos que tiene una condición muy diferente. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la jabalina. La jabalina es prácticamente una barra de acero revestida de cobre que se clava en el suelo. Generalmente está debajo del medidor, ¿no? Y se conecta a través de un cable que está puesto en la parte superior, observamos en la foto. Esta es la conexión de la jabalina, ¿no? Es uno de los elementos más importantes porque tiene una finalidad de protección, elementos prácticamente importantes en el medidor. Habíamos dicho que la conexión tierra es fundamental en este aspecto. El cable que se conecta en la parte superior de la jabalina se atornilla y es recomendable que la cabeza de la jabalina y el cable queden muy protegidos. Generalmente se los coloca en una caja en el suelo. En nuestro entorno también se lo
coloca en una especie de tubo de plástico para poder aislar recomendablemente esta cabeza y por tener protegidos ambos elementos. En una instalación eléctrica es fundamental la presencia de esta jabalina, ya que una conexión simple no es completamente segura y tampoco está reglamentada, ¿no? Lo más importante de esta jabalina es que existe la probabilidad de que exista también un bajón de energía o un cambio brusco de energía que pueda alterar alguno de los aspectos fundamentales de mi medidor. Esta jabalina tiene la propiedad de proteger y evitar prácticamente que ocurra un desperfecto en el medidor. Por lo tanto, nos ayuda a una descarga a tierra a través de esta conexión. Nosotros observamos acá en este diagrama el diámetro de una jabalina determinada y tiene una forma de electrodo que va directamente a tierra. Y esta obviamente es una conexión directa, ¿no? A través de esta conexión superior, habíamos dicho, tiene contacto directamente a tierra y es prácticamente el conducto más cercano para poder evitar este tipo de desperfectos que podrían ocurrir por este cambio de energía. A favor tenemos la humedad del suelo, la temperatura del suelo, el efecto del suelo y la profundidad de enterrado. Entonces, de esto va a depender una efectividad de esta conexión tierra inicial que vamos a tener en el medio. Seguimos. El tablero eléctrico domiciliario, habíamos tomado en cuenta inicialmente, tiene una función prácticamente de contener todos los dispositivos de conexión. Comando, medición, protección, alarma, puede ser de señalización, con sus cubiertas y soportes correspondientes que estén dentro de una conexión eléctrica. Todos los elementos que van a ser alimentados en este domicilio están presentes en el tablero eléctrico. Todos, habíamos dicho, inclusive la ducha, que en algunos casos se utiliza y se recomienda prácticamente que esté completamente aislado de otro tipo de conexiones. Existen varios tipos de tableros eléctricos. Hemos hablado un poco al inicio de alguno de ellos y vamos a hablar también de los tableros. Inicialmente eh, es aquel que deriva de todas las líneas seccionales de los circuitos. Aquí observamos en este gráfico prácticamente la distribución de un tablero eléctrico, ¿no? Puede tener una alimentación hacia las lámparas, obviamente con su interruptor, hacia los enchufes. Es lo más simple, ¿no? Tenemos acá la conexión tierra, pero también habíamos dicho podríamos tomar en cuenta en tableros prácticamente por pisos, por utilidades. Puede existir en el domicilio un ambiente específico que tenga una necesidad constante de una carga eléctrica para ciertos elementos electrónicos y que necesita también otro tipo de distribución. Habíamos hablado del interruptor eléctrico que está acá prácticamente, que es el dispositivo que se utiliza para desviar o interrumpir un curso de corriente eléctrica. Habíamos dicho que es un circuito cerrado en este aspecto de la lámpara, pero con el interruptor estoy evitando ese contacto o ese paso de energía eléctrica. Los automáticos que vendrían a ser estos son las palancas, les había dicho, que prácticamente es un elemento de seguridad con capacidad de interrumpir también esta corriente sin ninguna actuación externa. Eh, Su principal objetivo es proteger las líneas eléctricas debido a un cortocircuito y casi es instantáneo en este tipo de transmisión, ¿no? Tenemos también que conocer que existen tableros secundarios. En los aspectos cuando yo tengo mi tablero general, pueden existir otras subdivisiones que son prácticamente los automáticos, habíamos dicho. Lo más recomendable, por ejemplo, en este aspecto, en una ducha puede ser, si existen 3 pisos,
Si existen 3 pisos, tendría que tomar en cuenta 3 automáticos diferentes. Entonces, hay una subdivisión en un tablero secundario para evitar también el menor daño posible si es que existiera un cortocircuito. Es lo que quisiéramos tomar en cuenta inicialmente para poder abordar el siguiente tema. Un gusto